¿Alguien ha visto esta señal? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Y sabemos qué significa? Significa peligro, alto voltaje, ¿verdad? Algo así, ¿no? Pues cuando la vemos, o cuando vosotros la veis, ¿tenéis precaución o es indiferente para vosotros? Es decir, tú estás caminando, ves esta señal y ¿qué provoca en tu vida? Es indiferente, no pasa nada, yo seguiré caminando. Pues por nuestra casa hay una señal muy similar a esta que avisa a las personas del peligro por alto voltaje. Pero sabes, nadie toma en serio esta señal de advertencia. Incluso durante el verano se ven que los jóvenes están alrededor de esta señal haciendo sus botellones. Ellos están ahí pues bebiendo y demás. No lo toman en serio. Ahora, ¿alguien ha visto esta otra señal? Esto en realidad es una broma. Evidentemente, esta segunda señal es una broma. Cuando alguien ve un chihuahua con este anuncio, este perro no va a hacer absolutamente nada. Da igual si ese perro lo cuida. Pues por nuestro barrio hay una casa que tiene esta señal. Y tú pasas por allí y ves a ese chihuahua siempre ladrando. Pero tú dices, este perro no va a hacer nada. Puede ser un vigilante, pero no va a hacer absolutamente nada. Así que esta señal, desde luego, tampoco se toma en serio. Tristemente, algunas señales de advertencia ya se han vuelto insignificantes para algunas personas, al grado que algunas señales de advertencia ya se vuelven en realidad una broma como este caso. Nadie toma en serio cuando ve una señal de peligro o cuando tú estás conduciendo y ves él se da el paso. Estas señales de advertencia son colocadas visiblemente para que cualquier persona pueda verlas. Son colocadas en lugares estratégicos para que ninguna persona pueda decir, uy, yo no la vi, yo no estoy seguro si estaba allí. No, las señales están puestas en un lugar estratégico y de un lugar, pues, visible. Sin embargo, aunque la señal pueda estar en un lugar estratégico y en un lugar visible, las personas ven las señales, pero no ven el peligro. Es como si las personas estuvieran ciegas ante la realidad que hay detrás de la advertencia. Y creo que este pasaje de Génesis es realmente una señal de advertencia. Recuerda que Génesis fue escrito por Moisés. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la segunda generación de Israel que sale de Egipto y que está a punto de entrar a la tierra prometida. Así que él les escribe para advertirles sobre los peligros que hay cuando una persona se aleja de Dios. Pero también les escribe para advertirles de la cultura inmoral, de la sociedad a donde ellos tendrían que ir y posteriormente conquistar para vivir. Así que esta generación ha salido de Egipto. Están por entrar a la tierra prometida, Canaán. Esta generación, como pueblo de Dios, necesitaba recordar cuáles eran sus orígenes como pueblo de Dios, para que vivieran de acuerdo con la justicia de Dios. Nota lo que dice Génesis 18, 19. Dios hablando sobre Abraham. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, nota esto, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca
de él. Este versículo pone de manifiesto la razón por la cual Dios eligió a Abraham y a su descendencia, que como hemos visto en sermones anteriores, se refiere a una descendencia espiritual. Y ese propósito es que él y su descendencia espiritual guarde el camino del Señor, que hagan justicia y juicio. Así que piensa cómo la generación de Israel que salió de Egipto, al escuchar este pasaje, resonó realmente en sus oídos. Desde el inicio de este relato, el énfasis está en la manera de vivir de los que son hijos espirituales de Abraham. Es decir, aquellos que son del pueblo de Dios deben vivir de acuerdo con la justicia de Dios. Por lo tanto, este relato es una advertencia clara, es una advertencia directa sobre lo que pasa cuando un creyente se mezcla con los valores mundanos y perversos. Esta advertencia está colocada estratégicamente, está colocada visiblemente para que todos puedan verla. Pero muchos están cegados espiritualmente y no logran ver el peligro. La razón de esa ceguera espiritual es el pecado. El pecado ciega nuestra mente. El pecado ciega nuestro corazón al extremo de ignorar las advertencias. La lucha contra el pecado está presente en la vida de aquellos que son el pueblo de Dios. La lucha contra el pecado está presente. Por esto, a través de este relato, Dios quiere advertirnos de lo peligroso que es dejarnos llevar por los principios morales de una sociedad caída. Dios está presente en la historia y Dios no solamente advierte sobre los peligros, Él ofrece salvación tras el peligro inminente del pecado. Así que estos versículos nos muestran el carácter y la obra de Dios. Y al mismo tiempo nos muestran el carácter y la obra del hombre. Por esto hoy nos centraremos en la condición espiritual caída de todas las personas. Y a su vez veremos la solución que Dios está dando. Por eso he titulado el sermón, Reconoce tu condición. Debemos reconocer nuestra condición espiritual para ver las señales de advertencia. Debes reconocer tu condición espiritual caída para ver la señal de peligro. Cuidado. Así que veamos lo que nos enseña Génesis 18, 16 al 33. En Génesis 18 vemos que Dios visita a Abraham. Y la semana pasada vimos que Dios, el Hijo preencarnado, tuvo comunión con Abraham y ratificó e intensificó su promesa. Y es a partir del capítulo 18 que algunos dicen que Abraham se le conoce el amigo de Dios. Y como en toda amistad hay confianza, en la amistad de Dios con Abraham no hay excepción. Dios le contó a Abraham sus planes, y planes que a ojos humanos limitados, pueden ser vistos erróneamente como injustos o malévolos. Dios le dice a Abraham, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llevará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios, en su confianza con Abraham,
le muestra un plan. Pero nota que en esta visita de Dios con Abraham hay dos planes. Génesis 18, la primera parte, el plan de Dios con Abraham y Sara. Ellos tendrán un hijo. Pero también en esta visita Dios expone otro plan que no le concierne a Abraham. Es decir, Dios juzgará a Sodoma. La razón del juicio divino está en el versículo 20. El clamor de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es sumamente grave. Y quiero que pienses por un momento en la posible reacción de Abraham. Primeramente, Dios le da un plan de bendición. Dios le dice que él tendrá esperanza. El hijo esperado nacerá. Y al mismo tiempo, casi inmediatamente, Dios le comenta otro plan a Abraham, pero un plan de juicio a naciones perversas en extremo. Qué chocante debió ser, ¿no? Abraham recibe un plan de esperanza y al mismo tiempo Abraham escucha un plan de juicio sobre naciones paganas. Por nuestra percepción humana limitada, solamente esperamos que Dios sea un Dios de bendición. Solamente esperamos que Dios sea un Dios de amor. Por nuestra percepción humana, solamente esperamos que Dios sea un Dios de paz. Pero no debemos olvidar que Dios sí es un Dios de amor, un Dios de paz y al mismo tiempo un Dios celoso y sumamente santo. Y por esa santidad y justicia, Dios no es pasivo contra el pecado. Dios no puede ser pasivo contra el pecado. Dios le declara su propósito a Abraham porque tiene un plan específico para Abraham. El versículo 18 de Génesis 18 menciona que Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Una nación grande y poderosa. Abraham sería como un rey que intercede ante otras naciones. Y en este relato de Génesis 18, realmente Abraham cumple ese propósito. Abraham cumple con su papel de ser un gobernante e intercesor. Abraham habla con Dios y le pregunta, ¿Dios destruirás al justo junto con el impío? Nota que Abraham está apelando a la justicia de Dios. Pero Abraham no conoce exactamente la condición espiritual de las personas de Sodoma. Hemos visto que Abraham apela a la justicia de 50 personas en Sodoma, pero él titubea y rectifica. Él vuelve a apelar por hombres justos en Sodoma y lo hace por 45 personas. Nuevamente titubea y así sucesivamente hasta llegar a 10 personas justas en Sodoma. Al final, Abraham se dio cuenta de que no había al menos 10 personas justas en Sodoma. Y esto es trágico. No había ni siquiera 10 personas que conocieran al Dios verdadero. Y es interesante que para Abraham, el límite para apelar ante Dios eran 10 personas. ¿Y por qué Abraham está apelando a la justicia de Dios? Porque Lot vivía en Sodoma. Y es curioso que Abraham no se atrevió a decirle a Dios, por un justo Señor, no destruyas la tierra. Él no se atreve a apelar la justicia de una sola persona. Y aquí es importante ver que Abraham está intercediendo por otros.
Abraham tiene un corazón generoso, tiene un corazón sensible a las necesidades espirituales de otros. Abraham deseaba ver una ciudad entera que fuera salva del juicio de Dios. Y nota que Abraham está apelando a la justicia de Dios. Pero Abraham no está apelando con su propia justicia. Es decir, Abraham no le dice a Dios, Dios, yo soy justo, y porque yo soy justo, no castigues el pecado de aquellas personas. Abraham no podía apelar con su propia justicia, porque él fue declarado justo por Dios y delante de Dios. Así que aquí hay algo muy importante. Abraham intercede, pero Abraham nos salva. Y esto es un principio teológico sobre la salvación. Alguien tiene que interceder para apaciguar la ira de Dios. Y ese alguien no debe ser cualquier persona. Ese alguien debe ser completamente justo. Y la historia de la Biblia nos muestra que esa persona es Jesucristo. Así que este relato de Génesis 18, 16 al 33 es una sombra de la intercesión perfecta y salvífica de Jesús. Abraham intercedió, pero no salvó. Jesús intercede, pero Él sí salva. Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Es solamente por Jesús que la ira de Dios es apaciguada. La ira de Dios se apacigua en Jesús, Romanos 3:23 en adelante. Solamente en Jesús la ira de Dios se apacigua. Así que lo que te invita a este pasaje es que tú reconozcas tu condición. Reconoce tu condición espiritual caída y acepta la intercesión para salvación. Este pasaje funciona como una advertencia. Toda persona debe reconocer que hay un intercesor justo y ese intercesor es Jesús. Jesús, por su justicia, apela ante Dios para que tú puedas ser declarado justo. Lo único que debe hacer cada persona es aceptar la intercesión justa de Jesús. Y si tú estás aquí y a este momento tú no has reconocido la intercesión justa y salvífica de Jesús, hoy puede ser tu día de salvación. Así que acepta la intercesión de Jesús por ti, porque tú eres una persona pecadora. Jesús vino a morir en tu lugar para que por su justicia tú seas declarado justo ante Dios. Y por esa justicia tú puedes tener paz con Dios. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que reconoce tu condición. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que Jesús es el único hombre justo que intercede por ti para salvación. Y como veremos más adelante, la familia de Lot estaba cegada espiritualmente. Ellos debían aceptar la salvación que Dios les estaba ofreciendo. Pero veremos que algunos la rechazaron. Rechazaron la oferta de salvación porque estaban cegados espiritualmente. El pecado ciega el corazón y la mente.
El pecado no permite que tú veas tu condición espiritual de pecado. Pero aun y cuando tú no lo veas, la advertencia está ahí. Dios es grande en poder y a través de su Espíritu convence de pecado. Es solamente por el Espíritu Santo que una persona puede ver su condición y puede ver la maravillosa obra de Jesús que intercede para salvación. Pero también aquí hay una aplicación secundaria. Abraham está intercediendo ante Dios por personas malvadas. Abraham está intercediendo para que personas puedan ser salvadas del justo juicio de Dios. Y esto en realidad es un patrón en la Biblia. Dios llama a personas para que intercedan por otros. Éxodo 19, 5 al 6 declara que Dios eligió a la nación de Israel para que sea un reino de sacerdotes y gente santa. También en el Nuevo Testamento Pedro dice que en la iglesia somos sacerdotes. Él dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el patrón que encontramos en toda la Biblia es que Dios elige un pueblo para sí, lo santifica y lo llama a interceder por otros. En otras palabras, Dios elige a personas para que tengan compasión por otros y anuncien la salvación que solamente hay a través de Jesucristo. Por lo tanto, la aplicación que también vemos en este pasaje es que tú y yo debemos tener compasión por los que no conocen a Dios. En el mundo hay personas que viven cegadas por su pecado. Esas personas necesitan ver su condición. Necesitan escuchar el mensaje de advertencia y de la solución para salvación. Así que el primer punto a considerar en esta advertencia del pasaje es que debes aceptar la intercesión para salvación. Pero vemos más cosas. En Génesis 19, 1 al 26, podemos ver que el juicio divino se cumple. Dios dijo, voy a ver la ciudad de Sodoma porque su clamor es grande. Dios cumple su juicio. Pero como hemos visto, antes del juicio hay intercesión para salvación. Y esto es algo importante. Dios no emite un juicio justo sin primeramente ofrecer salvación. Dios emite el juicio, pero en cada juicio hay una oferta de salvación. El castigo, el juicio de Dios se llevará a cabo. No hay escapatoria. No hay dilatación para el juicio de Dios. Pero antes del juicio hay salvación. Así que estos versículos nos muestran que la familia de Lot debía reconocer su condición y debían huir del juicio. Este es el segundo punto. Reconoce tu condición espiritual y huye del juicio de Dios. Y para huir del juicio de Dios, debes entender dos cosas. Debes entender en primer lugar que Dios juzga justamente. Dios es justo y sus juicios son justos. Y esto lo vemos en los versículos 1 al 11 del capítulo 19. Estos versículos evidencian la maldad de la ciudad de Sodoma. Y es importante ver cómo la Biblia expresa la maldad de Sodoma.
La maldad de Sodoma es categóricamente perversa e inmoral. En este relato vemos cómo los ángeles llegan a Sodoma. Son recibidos hospitalariamente por Lot. Lot les insiste en hospedarlos. Lot insiste en hospedar a estos hombres enviados por Dios. Lot hace un banquete. Les prepara un lugar para descansar. Cuando cuando las horas de la noche eran muy altas, una turba de hombres irrumpe en la casa de Lot. Ahora imagina cómo fue esto. Personas llegan a la casa de Lot diciendo: Lot, saca a los hombres que están contigo. Queremos verlos, queremos conocerlos. Esta turba buscaba, pero no solamente buscaba, exigía conocer a estos visitantes. La Biblia dice que los hombres deseaban conocer a los visitantes. Y conocerlos aquí es un eufemismo. Es un eufemismo. En otras palabras, la palabra conocer aquí realmente quiere decir intimidad sexual. Así que hombres están buscando supuestamente a otros hombres para tener relaciones sexuales entre ellos. Relaciones sexuales homosexuales. La turba buscaba vehementemente a estos hombres. Y nota que la Biblia dice que eran hombres tanto grandes o viejos como jóvenes. Es decir, que desde temprana edad en Sodoma las personas empezaban en lascivia sexual. Era una sociedad promiscua. Y ante este problema, ¿cuál creerías que es la solución? Estos hombres vienen con gran excitación, quieren irrumpir en la casa de Lot, exigen conocer a los visitantes. ¿Cuál debía ser la respuesta de Lot? ¿Qué debía hacer Lot? ¿Enfrentarse a ellos o huir? Creo que evidentemente es huir. Es una multitud. La respuesta más obvia es huir. Pero para Lot, la solución para el pecado, nota que es otro pecado. Lot dijo: aquí tenéis a mis hijas vírgenes, las saco adelante, pero a estos hombres no hagáis nada. Es sorprendente. Un hombre que conocía a Dios, un hombre en decadencia espiritual, mostró la influencia que recibió de una sociedad pagana. Y esta turba de personas, al escuchar a Lot, se enfada y envista a Lot, buscando a los visitantes, hasta el punto de casi romper la puerta de la casa de Lot. Imagínate cómo fue esto. No sé cuántas personas, pero una multitud llega a tu casa y quiere abrir la puerta. Y tú lo que ofreces es un pecado más. No huyes. Para una persona cegada espiritualmente, la única manera de satisfacer sus deseos es a través de lo antinatural. Así que estos visitantes, estos enviados por Dios, al ver la desesperación de la turba, se dan a conocer y se dan a conocer con poder. Estos ángeles momentáneamente dejó ciegos a estos hombres. Y estos hombres ya no sabían dónde estaba la casa de Lot. Así que los ángeles se dan a conocer con gran poder. Y probablemente fue a este punto que Lot pudo entender que estos visitantes no eran personas cualquiera, eran ángeles enviados por Dios. Y nota que estos enviados por Dios no arremetieron contra los habitantes de Sodoma fríamente. Esto es muy importante.
Los ángeles no llegaron inmediatamente para destruir a la ciudad de Sodoma. Los ángeles esperaron hasta ver la manifestación del pecado. Y Dios opera así. Dios no destruye fríamente o frívolamente. El mundo es lo que quiere ver, pero Dios no obra así. Antes de emitir un juicio, Dios corrobora que ese hombre está en extrema maldad, le hace ver su maldad y posteriormente Dios emite el juicio. Por esto, Dios juzga justamente. Los juicios de Dios son justos. Huye del juicio de Dios, porque Dios juzga justamente. Y a su vez, podemos ver que Dios salva soberanamente. Después de que estos ángeles dejan ciegos momentáneamente a la turba de personas, podemos ver que los ángeles le dicen a Lot la urgencia para escapar. Y en estos versículos podemos ver la condición espiritual de Lot y su familia. Y quiero que te preguntes algo. ¿La familia de Lot era mejor espiritualmente que los sodomitas? Es decir, eran superiores espiritualmente, eran la élite espiritual en medio de una nación pagana y perversa. No. Lot era un vil pecador al igual que los sodomitas. Incluso conociendo a Dios, Lot dio testimonio de una vida sin Dios. Lot manifestó que Sodoma era su refugio personal. Lot no sale inmediatamente de Sodoma al saber que será destruida. Es todo lo contrario. Vemos que los ángeles apremiaban a Lot. Huye, corre, no te quedes aquí, habrá un juicio. Observa que Lot huyó hasta el amanecer. Y también preguntémonos, ¿quién esperaría tanto para huir? Si alguien llega a tu casa y te dice, va a caer una bomba, ¿tú qué vas a hacer? Como se dice en México, patas, ¿para qué te quiero? Y sales corriendo. ¿Quién esperaría tanto para huir? Alguien que tiene su corazón arraigado a una ciudad. Al amanecer, Lot sale de Sodoma junto con su mujer y sus 2 hijas. Pero observamos que Lot sale con cierta incertidumbre. Lot sale con temor. Para Lot, el refugio ofrecido por los ángeles no es suficiente. Los ángeles le dicen, ve a este valle. Pero para él, ese refugio no es suficiente. Lot pide otro lugar para ir a refugiarse, una ciudad pequeña conocida como Zoar. Y mientras Lot y su familia se dirige hacia Zoar, Dios está enviando el juicio a Sodoma. Fuego y azufre cayeron del cielo. Y al escuchar este estruendo, probablemente al sentir el calor a la distancia, la mujer de Lot mira hacia atrás y se convierte en columna de sal. Esto realmente era un acto de desobediencia. La instrucción de los ángeles era, huye y no mires atrás. Así que al leer estos versículos, ¿Lot y su familia merecían ser salvada? ¿Lot y su familia merecía ser salva del juicio? ¿Por sus méritos? Claramente no. En ningún momento se ve la disposición de Lot para huir. Él tenía su corazón arraigado a la ciudad. No obstante, la salvación de Lot no dependió de él. Lot y su familia fue salva solamente por la gracia soberana de Dios.
Todo esto nos enseña el principio teológico de la salvación. Dios es justo, no tomará por inocente al culpable. Él juzgará, no habrá escapatoria de su juicio se cumplirá. La única manera de ser salvo del justo juicio de Dios es a través de su gracia soberana. Esto es el bello mensaje de salvación. Nosotros estábamos perdidos, pero Dios en su gracia nos libra de su justo juicio a través de Cristo. Para los que no son creyentes, estos versículos son supuestamente la expresión de la maldad de Dios. Dios es un Dios en extremo de maldad. Pero para los que conocemos a Dios, estos versículos expresan la santidad y la misericordia de Dios. Observa que en este pasaje claramente Dios dice que tuvo compasión de Lot y su familia. Dios tuvo compasión de Lot y su familia y se evidencia cuando la turba llega y quiere atacar a Lot. Los ángeles cuidaron a Lot y a su familia. Pero también Dios tiene compasión de Lot porque era su hijo. Aunque era un hijo que comenzó a amar al mundo y sus placeres. Así que este pasaje de advertencia muestra el peligro inminente de una vida sin Dios. Habrá un juicio. Pero también este pasaje expone que Dios salva soberanamente de su justo juicio. Todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, podemos decir que hemos huido del juicio. Hemos huido no por nuestros méritos, no por quienes somos, sino por la gracia de Dios. Nosotros, al igual que cualquier otra persona, merecemos vivir alejados y separados de Dios eternamente. Nuestro pecado ofende a Dios. Nuestro pecado merece ser castigado. No importa cuál pecado sea, todo pecado ofende a Dios. Desde mentir hasta la inmoralidad sexual, desde la envidia hasta el asesinato, desde la difamación hasta abortar. Todos somos pecadores y merecemos el justo juicio de Dios. Pero Dios, en su grande misericordia, ofrece salvación. Este es el maravilloso mensaje de la Biblia. Así que Dios, a través de su palabra, nos advierte del peligro inminente del pecado. Tienes que reconocer tu condición, aceptar la intercesión salvífica de Jesús. Reconoce tu condición y huye del juicio. Y hay algo más que nos dice este pasaje. En los versículos 27 al 38 vemos que el juicio de Dios ya se emitió. Lot y sus hijas salen de Zoar y tienen que vivir una vida después del juicio. Cualquier persona que lee los acontecimientos del juicio de Dios podría pensar acertadamente que la respuesta obvia de Lot y de su familia era vivir de una forma diferente. Si ellos vieron que Dios juzga el pecado, ellos evidentemente debían pensar, voy a cambiar mi estilo de vida. Dios no se complace en el pecado. Tristemente, este no fue el caso. Lot y sus hijas pudieron presenciar la destrucción de Sodoma.
pudieron presenciar cómo sus seres queridos perecieron en el justo juicio de Dios. Esto debió cambiar sus corazones, pero no fue así. Al huir de Sodoma, Lot tuvo miedo. Él se refugia en Zoar y nota que él pide refugiarse allí, pero no se refugia allí por mucho tiempo. A Lot no le pareció que era el mejor lugar para vivir allí, siendo que él lo había solicitado. Y ahora, ¿por qué Lot se sentía inseguro? No había ninguna razón para sentirse inseguro. Dios los había salvado del juicio. Pero parece ser que a este punto Lot seguía viviendo sin fe y sin temor a Dios. Y aquí el patrón vuelve a repetirse en la vida de Lot. Las malas decisiones de Lot traen malas consecuencias. Lot había decidido libremente vivir en Sodoma. Él decidió vivir allí por su riqueza, por su prosperidad. Y en este lugar, su amor por el Señor se fue apagando y apagando. También, Lot decide salir de Zoar y refugiarse en una cueva. Y allí, Lot perdió el respeto y la honra de su familia. Estando en la cueva, la hija mayor de Lot propone una aberración. Propone tener relaciones sexuales con su padre para concebir y así no perder el linaje. Y claramente desear no perder el linaje o la descendencia es algo bueno. Pero la manera de obtenerlo no era algo bueno. Y aquí está el dicho: el fin no justifica los medios. La hija mayor emborracha a su padre, consigue lo que quiere, ella se queda embarazada. Pero esto no fue suficiente para ella. Y quiero que veas esto. Ella cumple lo que quiere, pero no es suficiente. Ella convence a su hermana menor a hacer lo mismo. Y la hermana menor comete la misma atrocidad. De estas dos relaciones sexuales inmorales, le nacen dos hijos a Lot, Ben-amí y Moab. Y estas personas se convertirían en naciones y posteriormente naciones rivales de Israel. Lot y sus hijas salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de las hijas de Lot. La salvación por gracia debía impulsarlos a vivir de una manera distinta. Vieron el juicio divino y no tuvieron temor del Señor. Y aquí hay un principio teológico. Dios te salva para que tú no vuelvas al pecado. Dios te salva del juicio para que vivas solamente para Él. Dios te salva y te libra de las ataduras del pecado para que tú vivas plenamente en Él. Y este es el último punto. Reconoce tu condición y cambia tu estilo de vida. Ya no vivas como antes. En Cristo, tú eres una nueva criatura. Si Dios te ha salvado, vive de acuerdo con su justicia. Vive de acuerdo a sus valores. Es por la obra de Jesús que una persona tiene un nuevo corazón. Un corazón que es capaz de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y este pasaje es como una señal de advertencia. Pero esta advertencia no tiene la finalidad de mantenerte estático.
Este pasaje no solamente te informa del peligro, este pasaje te motiva a alejarte del peligro y a cambiar tu estilo de vida. Ya has sido informado del peligro, lo has visto, pero actúa y reconoce tu condición, que Dios te ha salvado para que vivas solamente para Él. Dios te ha dado una nueva identidad. Tu identidad en Cristo es una vida libre y plena. Tienes una vida nueva y tu forma de conducirte debe ser de acuerdo con la justicia y los valores de Dios. Dios, a través de este pasaje quiere que seas consciente del peligro. Dios ha puesto las señales de advertencia para que tú las veas claramente, para que no haya duda. Pero como hemos visto, aun y cuando las señales están visiblemente, algunos no las toman en serio. El pecado ciega nuestra mente, ciega nuestro corazón al extremo de ignorar las advertencias divinas. Pero tú no seas indiferente. Reconoce tu condición caída. Mira cómo Dios obra en medio de un mundo roto por el pecado. Dios obra justamente. Sus juicios son justos. Dios obra soberanamente. Él salva según su gracia soberana. Y Dios obra en tu vida para que vivas según sus caminos. Para terminar, quiero que leamos Génesis 18, 19. Dios hablando a Abraham. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Y aquí está el gran punto del pasaje. Este pasaje de advertencia nos muestra que Dios obra justa y soberanamente. Porque Dios obra justa y soberanamente, tú debes vivir según sus caminos. Reconoce tu condición de pecado. Acepta la intercesión salvífica de Dios y cambia tu estilo de vida.